Muy buenos días, reciban nuestra más cordial bienvenida a este servicio de Escuela Dominical, deseando que el Señor Jesús esté bendiciendo a cada uno de sus hogares, recordándole también que todos los domingos a partir de las 10:30 se hace la presentación del devocional para el Ministerio Infantil y a las 11 de la mañana en punto comenzamos con la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 67. La palabra de Dios dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra, y ahora les invito a adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Bendiciones. Damos gracias al Señor. Padre, te adoramos. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de toda alabanza, Señor. Te adoramos, te cantamos, Señor, en señal de gratitud. Hoy levantamos, Señor, nuestras manos, hoy levantamos nuestra voz y te decimos, Señor, que tu amor por cada uno de nosotros, Señor, es incomparable. Te adoramos. Señor.
Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. El capítulo 11 del libro de San Juan registra una de las historias más gloriosas y trascendentales. Y en esta ocasión vamos a hablar en relación con esta historia, pero señalando, puntualizando tres aspectos sobresalientes. El primero es una demora intencional. El segundo aspecto es una promesa asombrosa. Y el tercer aspecto es un milagro trascendental. Nos dice la Escritura en San Juan 10, 39 y 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él, y muchos creyeron en él. Estando el Señor allí en ese lugar, dice el texto que enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y luego dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. El Señor había partido de Jerusalén hasta Enón, junto a Salim, como dice el texto. Es un lugar que está alrededor de unos 70 kilómetros al norte de Jerusalén. Se había ido para allá porque en Jerusalén los judíos le acecharon muy fuertemente, e incluso nos dice el contexto inmediato que los judíos por 2 ocasiones tomaron piedras para apedrear al Señor y matarlo. Pero dice que el Señor se fue de ellos porque aún no había llegado su hora. Entonces el Señor, buscando tener un poco de paz y tranquilidad,
siendo que le faltaban pocos meses ya de vida aquí en la tierra, se había ido hacia el norte, a ese lugar, para estar en reposo, en tranquilidad. Pero dice la Escritura que también muchas personas le siguieron y se fueron allá y estaban con él, y muchos de ellos creyeron en él, y el Señor se quedó allí por 2 días de ministerio atendiendo a esas personas. Estando el Señor en esa campaña, por así decirlo, de enseñanza, de predicación y de ministración, le llegó la noticia que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, estaba muy enfermo. Sin embargo, el Señor no regresó de inmediato, todavía se quedó 2 días más atendiendo a esas personas y enseñándoles la palabra de Dios y sanándoles, en fin, ministrando allí 2 días más. Cuando él escuchó la noticia, él le dijo a los discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No significaba que Lázaro no iba a morir. El Señor sabía que Lázaro iba a morir a causa de esa enfermedad. Pero aún así se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, porque él sabía cómo iba a manejar esta situación. 2 días más, de manera que fue una demora intencional, a propósito, que el Señor decidió llevar a cabo. Mientras tanto, el Señor estaba a esa distancia, allá en Betania. María y Marta estaban desesperadas, los días se les hacían largos, cada hora era muy larga y miraban a ver si allá a la distancia podían ver la figura del Maestro acercándose hacia su casa, pero el Maestro no llegaba. Lázaro empeoraba, la situación era muy angustiosa para María y para Marta. Sin embargo, el Señor, que todo lo sabe, todo lo conoce, todavía se quedó allá y no regresó. Después de los 2 días, emprendió su viaje para Jerusalén de nuevo, y de Jerusalén a Betania. Betania está a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén hacia el sureste. Y allí estaba el hogar de María y Marta. Pero el Señor duró otros 2 días en el viaje, porque eran unos 70 kilómetros aproximadamente, otros 2 días. Nos dice el texto que cuando Cristo Jesús llegó a Betania, Lázaro tenía 4 días de haber sido sepultado. Y tenemos entonces una demora intencional. Y esto nos hace reflexionar que nosotros siempre como seres humanos quisiéramos tener a Dios como el auxiliador inmediato, el auxiliador de todas las situaciones adversas que sufrimos, inmediato, que haga las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, en nuestro tiempo, según nuestro deseo. Pero debemos recordar, que Dios siempre tiene un propósito sabio para hacer las cosas, que Dios tiene su tiempo y que Dios tiene su manera para hacer su obra. Así como el Señor se demoró a propósito, intencionalmente, aunque sabía que Lázaro iba a morir, al final siempre las cosas saldrían bien. Bueno, el Señor llega, y cuando Marta se da cuenta que el Maestro se acerca y con él la gente que venía, corre al encuentro. Se encuentra el Señor Jesús y sus emociones son encontradas. Por un lado, el gozo, el regocijo de tener al Maestro, a Jesucristo, al Hijo de Dios, al sanador, al hacedor de milagros, al dador de la vida, de nuevo con ellos. Pero por otro lado, la tristeza, la frustración,
Ya era demasiado tarde. Su hermano tenía 4 días de haber sido sepultado. Y cuando Marta se encuentra con Jesús, sus palabras fueron: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. No hubiese muerto si hubieses estado aquí. Cristo le dijo, y aquí viene la segunda parte, es una promesa asombrosa. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta recibió esa palabra como una declaración doctrinal nada más, porque ella como cristiana conocía la doctrina, conocía la palabra y sabía que habrá una resurrección al final y que los justos resucitarán para vida eterna con Dios. Y entonces Marta le responde a Jesús y le dice: yo sé, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Él va a resucitar. Pero el Señor le dijo de nuevo: no, Marta, no estoy hablando de la doctrina, estoy hablando de la realidad. Y entonces Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo el Señor a Marta: ¿puedes creer esto? Entonces Marta vio que el Señor tenía otra intención, otro propósito. No estaba hablando de una doctrina, sino estaba hablando de una presencia, de una gloria, de un poder, de algo que el Señor venía a hacer. Y Marta entonces despierta en su fe y le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Mesías que los judíos esperaban. Tú eres ese Mesías prometido y por lo tanto tú eres el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Y eso era lo que el Señor quería recibir de Marta: una fe completa, total, en la persona de Jesús como Hijo de Dios, y como Hijo de Dios entonces todopoderoso, lleno de gracia, de bondad, de misericordia y de poder. Y entonces, cuando Marta da esa declaración, el Señor le dice: bueno, en otras palabras, he venido a resucitar a tu hermano ahora, hoy, no al final del tiempo, no en el día postrero, sino que ahora mismo, hoy, voy a resucitar a tu hermano. Y ahí tenemos esa asombrosa promesa de Cristo Jesús. Es necesario que toda persona que desea que Dios en su amor y misericordia intervenga para una sanidad, para un milagro, para una liberación, para la solución de un problema difícil ante el cual se considera impotente y no encuentra salida, y desea y quiere el auxilio de Dios, la obra de Dios, es necesario que crea que Jesús es lo que Él es. Él es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios es todopoderoso. Y como Hijo de Dios es todo amor, es toda misericordia. Y ese amor y esa misericordia y esa compasión de Jesús activan el poder de Dios para realizar cualquier milagro y cualquier obra de auxilio. Pero es necesario, y la misma pregunta la hace el Señor a usted y cualquiera que necesita su ayuda: ¿puedes creer esto? Y Él espera una declaración sincera que diga: sí, Señor, yo creo que tú eres
el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo con todos los poderes, con todos los atributos, con todo lo que significa el Dios Todopoderoso. Si tú necesitas el auxilio de Dios, la ayuda del Señor, es necesario una fe como la de Marta. Entonces viene aquí la tercera parte. María, ya sabiendo que el Señor estaba allí y que algo iba a suceder, le avisa a su hermana María y le dice: María, el Maestro está aquí y te llama. Porque María estaba llorando en la casa con los amigos que habían venido de Jerusalén, varios judíos, a consolarla, ahí estaban con ella. El Maestro está aquí y te llama. Cuando María escuchó, corrió al encuentro de Jesús. María siempre con esa devoción. Y lo primero que hizo al encontrar a Jesús, dice la palabra, fue postrarse y adorar al Señor y darle la gloria al Señor. Y después de adorarlo, le dijo también: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Las mismas palabras que le había dicho Marta, se las dijo María: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y María lloraba desconsolada. En eso los demás amigos también se acercaron, donde estaba Jesús, donde estaba María, y comenzaron a llorar también. Y el Señor fue conmovido, sus emociones se conmovieron, y dice el texto que el Señor también lloró. Y después de llorar, dijo a María y a Marta: ¿dónde le pusieron? Y se caminó hacia el sepulcro. Llega frente al sepulcro. Y Jesús dice: quiten la piedra. Y Marta se asusta y le dice: Señor, ya tiene 4 días. Esto va a oler muy mal. Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y ahora estamos en esta tercera parte, el milagro trascendental. Pero primero el Señor permitió que el cuadro real pudiera verse tal como está. Ahí está la tumba abierta. Comienza a salir ese hedor, y eso trajo a la memoria de todos los que estaban allí el fracaso, la derrota. La enfermedad había triunfado. Ahora todos estaban con dolor y humanamente no se podía hacer. Esa tumba abierta allí, y ese aspecto sombrío demostraba lo que es la realidad de este mundo sin la gracia y el poder de Dios. Ahí está la tumba abierta, Lázaro está muerto, está sepultado y hay un mal olor. Pero en medio de ese ambiente de impotencia, en medio de ese ambiente sombrío, Cristo Jesús habla con el Padre y dice: Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por causa de todas las personas que están conmigo alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y en ese momento, cuando Cristo Jesús habla con el Padre y el Espíritu Santo le llena, está el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Allí al frente está una realidad de muerte, de dolor,
de impotencia, pero aquí está el Dios Todopoderoso. Y en ese momento, en la autoridad de Dios, Cristo Jesús da una orden que dice: Lázaro, en alta voz, Lázaro, ven fuera. Esa es la palabra de Dios, esa es la palabra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en los labios de Cristo Jesús, el Hijo amado. Esa es la palabra de autoridad, la palabra de potestad, donde dijo el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y en todo lugar, toda potestad. Y en ese momento el diablo buscaba dónde esconderse, porque sabía que iba a suceder algo que él no podía controlar. Los demonios buscaban dónde meterse, porque en ese momento, con esa palabra, se estaba uniendo el cielo y la tierra. Los dos reinos estaban allí moviéndose, lo visible con lo invisible, lo tangible con lo intangible, lo material con lo espiritual. Y ante esa palabra, ante esa orden, inmediatamente el alma de Lázaro, que estaba en el paraíso de Abraham, en el seno de Abraham, fue absorbida por esa orden de autoridad y penetró de nuevo el cuerpo inerte de Lázaro. Ese cuerpo frío, en descomposición, maloliente, pero el alma entra allí y comienza en cuestión de milésimas de segundo de nuevo el proceso de la vida por el orden y la palabra de autoridad de Cristo Jesús. Así que de manera inmediatamente, de nuevo, el sistema circulatorio comenzó a funcionar, el corazón comenzó a palpitar, los pulmones comenzaron a moverse y el cerebro comenzó a accionar, y de repente ese cuerpo que estaba inerte y descompuesto y hediondo ahora está sano. De nuevo, todos los organismos, todos los sistemas del cuerpo están funcionando bien. Y Lázaro dice: pero ¿qué estoy haciendo aquí? Esta no es mi casa. Pero la misma palabra había dicho: Lázaro, ven fuera. Así que esa palabra de autoridad que trajo el alma y la incorporó ahí a su cuerpo, también hizo que el cuerpo se levantara de manera milagrosa y de repente apareciera frente a la multitud. Ahí estaba el milagro, ahí estaba la obra de Dios, ahí estaba la demostración de Dios. Y dice la palabra que al ver eso, mucha gente más creyeron de nuevo también a Jesús. Esto sucedió a pocos meses de la muerte expiatoria de Cristo Jesús. El milagro había ocurrido. La palabra de autoridad había trascendido el cielo, la tierra y todo lugar. Y Lázaro estaba vivo. Cristo dijo: desatarle y dejarle ir, porque Dios hace lo imposible y nosotros nos toca hacer lo posible. Hay cosas que el Señor espera que nosotros hagamos para que se termine la obra de Dios y seamos parte de lo que es la obra milagrosa de Dios. Dios hace lo intangible, nosotros lo tangible. Dios hace lo invisible, nosotros lo visible. Dios hace lo espiritual, nosotros lo material. Desatarlo y dejar de ir. Así que de nuevo Lázaro se une a sus hermanos. Imaginemos ese momento cuando María y Marta ven a su hermano Lázaro de nuevo vivo, sano, completo. Corren a abrazarlo, corren a apretarlo, no hallaban qué hacer. El pobre tuvo que decir: hermanitas, yo las quiero mucho, pero ya no me aprieten más. ¿Qué tal si mejor me van a hacer un desayuno? Porque tengo hambre y quiero ir a la casa mejor a comer. Y eso fue un día de fiesta, un día de gloria, un día de bendición, un día de victoria. Así es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el mismo, ayer, hoy, mañana, por los siglos de los siglos es el mismo. Su misericordia,
su poder, su amor, su compasión, siempre están dispuestos para traer alivio, para traer paz, para traer socorro, para traer bendición a las personas hoy en día. Pero es necesario asumir la actitud correcta. Así como Marta y María enviaron a llamar a Jesús, tienes que llamarlo. Así como Marta y María creyeron en Jesús, tienes que creer que Él es el Dios Todopoderoso, Salvador y Sanador, Libertador y Auxiliador. Y así como ellos dieron gloria al Señor, también debes hacerlo. Cualquiera que sea tu problema, tu necesidad, no importa si se requiere un milagro, no importa. Dios es el Dios de milagros, el Dios del imposible. Pero debes creer en Él, debes llamarlo, debes buscarlo, debes abrir tu corazón y debes decir: Señor, yo creo que tú no solamente puedes, tú quieres ayudarme. Yo te invito para que abras tu corazón, para que ejerzas fe, pero una fe real, sencilla pero real, en Cristo Jesús, y en tus propias palabras. No tienes que buscar palabras especiales, no, en tus propias palabras, que hable tu corazón, con esa fe, con esa devoción, le diga: Señor, necesito que me ayudes, necesito este milagro, necesito tu auxilio, y yo creo en ti, Señor, y lo voy a ver. Cristo dice: si crees, verás la gloria de Dios. ¿Tú crees? Llama al Señor, pídele al Señor, y verás también la gloria de Dios y recibirás el auxilio que necesitas. Que Dios te bendiga.